Saludos todos. Nos encontramos nuevamente frente a ustedes, nuestra audiencia, para seguir compartiendo información importante sobre la emergencia que está viviendo nuestro país y el mundo entero, coronavirus y el COVID-19. Y hoy me acompaña la doctora Wanda Maldonado, la decana de la Escuela de Farmacia del Recinto de Ciencias Médicas, que me honra ser parte de nuestra Junta de Directores y que queremos hablar un poco de las dudas que los pacientes nos han compartido sobre sus medicamentos, sobre su tratamiento, sobre inclusive posibles tratamientos que se hablan sobre cómo tratar esta condición. Y le doy la muy bienvenida a la doctora Wanda Maldonado, farmacéutica, doctora en farmacología y decana de la escuela. Doctora, ¿cómo se encuentra? Muy bien, gracias. Buenas tardes, Lili. Gracias por tenerme con ustedes en este segmento. Gracias por acompañarnos. Sé que su agenda está bien cargada, con mucho trabajo, tal vez más que nunca. Quisiéramos compartir con usted, doctora, muchas preguntas que nos están haciendo mayormente los pacientes, sobre todo cómo yo consigo, ¿verdad? Si estoy siendo un paciente que tiene un tratamiento de algún medicamento, cómo yo consigo mis recetas, si hay alguna flexibilidad que se ha dado para los pacientes con las restricciones que estamos teniendo en que los pacientes puedan salir de su hogar, ya sea a la farmacia o ya sea al supermercado, que son las limitaciones que tenemos. Sí, claro. Excelente pregunta porque es una interrogante que tienen muchos pacientes, especialmente en estos momentos que se fomenta que los pacientes se queden en sus casas y salgan lo menos posible. De acuerdo a esta situación que estamos viviendo, las farmacias han adaptado muy bien su manera de operar. Los protocolos de cómo reciben a los pacientes en la farmacia, y dos, que han fomentado que se puedan hacer otros métodos de entrega de medicamentos, ya sea entrega al domicilio, y también la resolución conjunta recientemente firmada por el Senado y la Cámara permite que los médicos puedan emitir recetas electrónicas directamente a la farmacia. Ya esto antes era posible por los médicos que utilizan e-prescribing, pero ahora inclusive los médicos que no se han acogido a e-prescribing pueden enviar fotos de las recetas electrónicamente, pero tiene que ser directo a las farmacias, no puede ser que medie el paciente entre medio. O sea que esto ha facilitado que los pacientes puedan tener las recetas enviadas a las farmacias directamente sin tener que ellos primero visitar a la oficina del médico y luego llevar en otro viaje a la farmacia la receta, sino que este proceso sea simplificado para que así entonces sea lo menos posible el tránsito de los estudiantes a la farmacia para recoger sus medicamentos. Y entonces, por otro lado, pues también muchas de las farmacias de comunidad han adoptado el método de entrega de medicamentos a domicilio. Qué maravilla. O sea que el paciente debe de comunicarse con su médico por teléfono para algún tratamiento de seguimiento, si es que le hiciera falta su Correcto, de medicamento. seguimiento. Ese médico va a Claro. enviar la receta vía electrónica o a través de algún sistema donde conecte con su farmacia más cercana. Y entonces el paciente va a poder recibir, ya sea porque lo recoge por el Servicarro o porque esa farmacia de comunidad le entregue el medicamento en la casa de acuerdo a la relación que tenga con, ¿verdad? Paciente-farmacia. Claro. En el Y por caso, eso, sí. La escucho, dígame. Sí, que por eso enfatizo que en este momento, más que nunca, es bien importante que los pacientes, igual que tienen un médico de cabecera, tengan un farmacéutico de cabecera que conozca sus tratamientos, que sepa las necesidades de ese paciente, porque así entonces va a poder responder mejor a las necesidades del paciente. Eso me parece una excelente recomendación, doctora. También quisiera hablar un poquito, porque ha estado un poquito controversia, el tema de la vacunación de influenza en este momento. ¿Verdad? Hemos escuchado personas en diferentes medios que han explicado que no es bueno vacunarse contra la influenza en este momento porque pudiera darme coronavirus. Obviamente yo conozco la contestación, pero prefiero que la explique una profesional. Y también si las farmacias en este momento están dando el servicio de vacunación
contra influenza y contra pulmonía para la población adulta. Sí, entiendo que va a depender de la farmacia, porque, y en eso tú me puedes corregir, Lili, entiendo que había escasez de la vacuna de influenza, así que no sé cuántas de las farmacias tengan disponible, pero definitivamente las que tengan disponible están dispuestas a vacunar a los pacientes. Y obviamente cualquier condición que se pueda prevenir en un paciente en estos momentos, pues es una buena idea. Es una complicación menos que tiene el paciente para poder entonces combatir el coronavirus, que sabemos que son más susceptibles los pacientes que estén inmunocomprometidos o que simultáneamente tengan otras condiciones de forma concomitante, entonces los debilite y no los puede hacer capaces de combatirlo tan apropiadamente. Y como farmacéutica y doctora en farmacia, a nosotros nos preocupa también el que los pacientes abandonen cualquier tratamiento que estén recibiendo, ya sea para la hipertensión, ya sea para su diabetes, ya sea para su condición renal, ya sea inclusive para la parte de pacientes que son HIV y que están en tratamiento. ¿Cuál es su mayor recomendación a estos pacientes? Porque nos preocupa mucho que, lo que escuchamos es también que los pacientes no están llegando a las oficinas médicas porque están tratando de resguardarse en sus casas, pero es importante, ese mensaje robusto de un profesional como ustedes que entiendan qué debe de estar pasando Claro, con sus tratamientos como tal. claro, definitivamente cualquier paciente que esté tomando medicamentos de forma crónica por muchas de las condiciones que los pueden estar aquejando, ya sean diabetes, cardiovascular, condiciones inmunológicas, etcétera, de ninguna manera debe de abandonar sus medicamentos en este momento, porque es bien importante que estén lo más saludable posible. Sabemos que el coronavirus puede comprometer la función pulmonar y de ahí que todos, ¿verdad?, traten de estar lo más saludable posible en términos de su función pulmonar. Sabemos que va a ser más severa la presentación si el paciente está inmunocomprometido, así que si no tiene sus medicamentos apropiadamente instituidos en su régimen, pues también puede ser un problema. Pacientes deben de evitar caer en un estado descompensado de salud, deben estar lo más saludable posible para, de ser expuestos al virus, poder combatirlo de la mejor manera posible. Y por eso entonces que se ha flexibilizado la manera en que ellos pueden obtener sus medicamentos de parte de los médicos. Quizás no pueden llegar a la oficina médica, pero sí pueden establecer contacto telefónico con el médico que los atiende rutinariamente y el médico puede hacer un assessment de cuál es el estado del paciente en ese momento, si siguen su medicamento rutinario, si lo que necesita es repeticiones, si necesita una receta nueva para continuar con su medicamento. Pero definitivamente lo que exhortamos a los pacientes es que no abandonen sus tratamientos en este momento para que puedan estar en el mejor estado de salud posible. Doctora, y por último, ¿verdad? Y no menos importante, todo esto que hay a través de las redes sociales, hablándole de tómate esto, tómate aquello, este medicamento nuevo lo están utilizando para aquello, o sea, ¿cuál es el mejor consejo ¿verdad?, de los farmacéuticos para la población en general, ¿verdad? Hacia dónde nos debemos dirigir, hacia dónde debemos buscar la información más correcta para ¿verdad?, no caer en prácticas que pudieran dañar más nuestra salud que beneficiarnos. Definitivamente tienen que ir a fuentes de información fiables. Y sabemos que no necesariamente a las fuentes que acuden los pacientes en el Internet necesariamente son las más fiables. Okay. Y en ese sentido, yo realmente les aconsejo que consulte con sus profesionales de la salud, ya sea el médico o el farmacéutico. Hay demasiado de muchos productos que se anuncian como que tienen unos atributos excepcionales y no necesariamente lo son. Así que buscar una fuente fidedigna como sus profesionales de la salud es bien importante. Obviamente van a haber medicamentos over the counter, como se dice en inglés, que ellos van a poder consultar a los farmacéuticos sobre cuáles son los más apropiados para ingerir, dependiendo de, ¿verdad?, las cosas que le aquejen. Sus medicamentos de tratamiento, pues obviamente los médicos que conocen sus condiciones son una fuente de información bien importante.
Pero entrar en estos momentos unas prácticas que no estén validadas de productos sobre los cuales no conocemos mucho, pues puede ser que sea en detrimento de los pacientes si no lo hacen en consulta con un profesional de la salud cualificado. Excelente. He compartido, ¿verdad?, con varios profesionales y he cerrado las entrevistas compartiendo este pensamiento, ¿verdad? Y es básicamente que este es el mejor ejemplo de cuando viviríamos un mundo sin vacunas. ¿Cuál es la expectativa de ustedes los farmacéuticos en cuanto a cómo vamos con el desarrollo de vacunas? Si ya tenemos alguna información, en qué etapa nos encontramos. Yo sé que esto no va a salir mañana, ¿verdad? Ni el mes que viene, como a veces la gente percibe, pero en términos de ustedes, de los farmacéuticos que saben, definitivamente estoy segura que comparte mi opinión sobre que este es el mejor ejemplo que tenemos para un mundo que tendríamos sin vacunas como tal. Bueno, obviamente en este momento muchas personas están concentrándose en el desarrollo de la vacuna para el COVID. Y es el momento para muchos reflexionar de por qué anhelan tanto una vacuna para el COVID y han sido renuentes a vacunarse para tantas otras enfermedades para las cuales hay vacuna completamente disponible. Yo creo que es un momento de reflexión bien importante. Sabemos que muchas enfermedades contagiosas se erradicaron de la faz de la humanidad y fueron triunfos de salud pública debido a la vacunación. Ejemplo de eso, la viruela. Muchas personas no se acuerdan lo que era la viruela y gracias a Dios eso fue uno de los triunfos de salud pública más grandes de la humanidad, esa vacuna. Ahora tenemos muchas otras vacunas que pueden prevenir muchas enfermedades y por alguna razón nos hemos olvidado de que todas las vacunas son importantes dependiendo del paciente, sus condiciones ¿verdad? De trasfondo, lo que padezcan, la edad, etcétera. Y yo creo que es un buen momento de reflexión, de pensar por qué ha habido tanta renuencia a vacunas que han estado disponibles por tanto tiempo para tantas condiciones y ahora estamos ansiosos de que haya una vacuna para el COVID. Así que vamos a pensar como la vacuna del COVID tiene el mismo valor que el resto de las vacunas y debemos pensar que las personas que necesitan el resto de las vacunas así se deben proteger de igual manera como se protegerían para el COVID. Excelente respuesta. Pues muchas gracias por su tiempo, doctora. Le agradecemos a usted y a todos los farmacéuticos de Puerto Rico el trabajo extraordinario que están haciendo. Sabemos que están en la primera fila de guerra, ¿verdad? En esta gran batalla que estamos corriendo y están asumiendo su responsabilidad social hacia nosotros, ¿verdad? Los constituyentes o los residentes de Puerto Rico. Así que qué más orgullo para nosotros que sea parte de nuestra junta de directores, que esté siempre disponible para que podamos hacer consultas con usted y pues que Dios nos bendiga.